Todavía no lo tengo claro porque todavía lo tengo que digerir un poco, pero estoy casi de que se va a poner entre mis pelis favoritas de todos los tiempos, vamos. O sea, llevaba 20 minutos de película y la verdad es que no me podía creer lo que estaba viendo. O sea, escribí aquí a esta gente, al chat nuestro, diciendo que yo no sé qué cojones había hecho toda mi vida sin ver esta película. Porque, bueno, un poco por contar la historia de la película, pero de manera muy simple y tal, sobre papel tal vez no suene muy bien porque tal vez os recuerde otras cosas, pero tiene un guión muy bueno. De hecho, el guión es una adaptación de una película, si no recuerdo yo, mal Es húngara una o TV movie. búlgara. Sí, una TV muy búlgara, bastante cutre, tiene un nombre que no me acuerdo, lo tenía que haber apuntado, pero es como jojoju o algo así, o sea, es como, no sé, no es una palabra búlgara, es como si alguien se riera o algo así, no sé. O si lo es, si hay alguien sabe búlgaro que lo diga. Pero bueno, mientras busca Fernando lo que sea, es una adaptación de ese guión que se hizo con el... Me están preguntando si está en Amazon y efectivamente está en Prime Video, sí. ¿Está en Prime Video también? Sí. Pues mira, Estaba estupendo. Está en mirándolo ahora streaming. mismo. Está en... No, ya lo he visto en HBO. Yo lo he visto en HBO y también está en Prime para desestar. Sí. Bueno, el caso es la cuestión está en que la peli trata sobre una niña y un actor de... No es un actor, es uno de los que hacen los stand, ¿no? Lo de... Un especialista. Sí, un especialista de cine del cine mudo, que era cuando se hacían estas cabriolas tan locas que solamente repite ahora el loco de Tom Cruise se rompe las costillas en el intento. Claro. Exactamente, pues esto era como un Douglas Fairbanks de la época, ¿no? Sí, exactamente, era ese rollo. Además, el tío, es un Lee Pace, no sé cómo se pronuncia, Lee Pace. Lee Pace, creo. Lee Pace, ¿no? Y que aquí está súper joven. De hecho, por lo visto, me parece que no es su primera peli, pero sí que es la primera peli importante que tiene. Y madre mía, comparado con ahora que está hecho un armario ropero, cuando le veis ya, bueno, ya solamente Halt and Catch Fire, ¿no? Que está con un armario ropero el tío. Aquí está, vamos, súper joven y vamos, tiene una planta que ya me gustaría a mí, ¿sabes? Y el chaval y el tipo está también en una planta de hospital porque ha sufrido un accidente, está como muy fastidiado. Una caída, de hecho. Una caída, claro. Que de ahí viene pues, uno de los posibles significados también del título, de Fall, la caída. Tiene un montón de lecturas, y religiosas, morales, o sea, mogollón, y todos tienen relación evidentemente con la caída, que tampoco es que sea una metáfora súper rebuscada, pero funciona muy bien, que es lo importante. Lo importante no es que sea tan originalísima, sino que funciona bien la metáfora. Y en el hospital conoce una niña, pero habría que decirlo al revés, es la niña la que le conoce a él, otra niña que también se ha caído y tiene el brazo roto, entonces va como con el brazo así medio levantado y tal todo el rato. Una niña además riquísima, o sea, es un amor, o sea, es una cosa increíble. Una chica que por lo visto era húngara, hicieron un casting enorme durante muchos años, durante un montón de países, y la encontraron en Hungría y no sabía nada de inglés cuando empezó la peli. Entonces cuando habla tiene un acento súper raro y habla como muy atropellado y habla porque parece que se está inventando las palabras y queda precioso cuando habla. Además tiene una conexión inmediata con Lee Pace. Joder, manía, voy a decir todo el rato más Lee Pace. Prefiero decirlo en castellano. Le Pace. Con Le Pace tiene una conexión con él increíble durante toda la película. Bueno, el caso está en que este tipo está está desolado por una razón que todavía no conocemos y tampoco voy a adelantar y tal, pero bueno, que no sabemos muy bien por qué está así. Y conecta en un momento determinado con la niña y el tipo le empieza a contar una historia. Primero cuenta una historia como de Alejandro Magno, por el nombre de ella, que ella se llama Alejandría, y perdón, y a partir de ahí, pues eso, conectan y él comienza una historia como muy épica que le va contando día sí también, pero tiene algo como oscuro detrás porque en realidad él le cuenta la historia para que ella vaya a conseguirle unas pastillas de morfina porque se quiere suicidar y tal. Bueno, o sea, una historia como oscura de fondo. De hecho, tiene bastantes partes bastante oscuras, no oscuras como Snyder, sino oscuras de verdad. O sea, quiero decir, cosas que afectan a la cabeza y que hablan de cosas sin maduras. Cámara lenta. Sin cámaras lentas. Hay alguna, pero son cámaras lentas justificadas. Que decíamos, entonces ya digo que es un poco, es oscura en términos de lo que de verdad está contando, sobre todo la parte de la realidad. Habría que hacer una diferenciación un poco espuria, que la de la realidad es, digamos, el mundo en el que están estos dos conviviendo en el hospital, se quiere matar, ella, bueno, la niña pequeña no entiende muy bien de
de qué va la cosa. Y luego está el mundo este que crea el otro, que es una aventura súper épica, muy fantasiosa. De hecho, los elementos van cambiando conforme la niña interactúa con él en la conversación, cambia cosas. De repente, un personaje que era como su padre se convierte luego en Lee Peace. O sea, cosas así van pasando durante toda la historia. No quiero comentar mucho porque yo creo que es una experiencia que es para verla. No esperéis una historia enorme. A mí me parece que la historia está muy bien, ¿eh? Yo creo que es muy bonita y a mí me encantó. Pero es sobre todo el delirio estético que propone. Es una experiencia Tarzan. sensorial 100%. Es una locura. Y sin dejar de lado el contenido, pero es cierto que además el contenido, porque hay una historia detrás de cómo se creó la película, y es que Tarzan es de origen hindú, ¿no? Y es un realizador que por aquella época venía del mundo de la publicidad, pero de esa quinta en la que empezaron en publicidad, pues eso, los Spy Jones, los David Fincher, Michael Gondry, toda esta panda. Y entonces es un tío que a raíz de rodar 1001 spots de cuando la época dorada de la publicidad, de vamos a hacer un spot de Coca-Cola en una isla desierta en mitad del Pacífico. Exacto. Y entonces, pues, Coca-Cola o quien fuera el cliente pagaba una ingente cantidad de millones de dólares en desplazar un equipo para rodar en un atolón en medio del Pacífico a un elefante bailando el twist, ¿sabes? Una cosa de estas locas. Sí. Y entonces el tío, digamos que hizo como su propia recolección de lugares mágicos que ya en cámara esos lugares tal y como son, pues de arquitectura, de orografía, de todo, son flipantes sin necesidad de efectos digitales, sin necesidad de efectos especiales. Y entonces digamos que toda la parte de la fantasía, la historia que le cuenta Lee Pace a la niña, está ambientada en todos estos sitios que Tarzan recopiló a lo largo y ancho del mundo. Y entonces son sitios que a veces son postales impresionantes. Joder. Y que en su mayoría no están retocados, es decir, hay retoques, por ejemplo, hay una lluvia de flechas en una batalla, en una de las historias que cuenta, pues obviamente esas flechas son digitales, etcétera, pero los espacios y los lugares que hay son así, tienen ese color. De hecho, yo recuerdo que en el DVD editado en su momento, que yo me lo pillé, viene un documental donde ves las imágenes de rodaje de la peli. Y los sitios son así, son flipantes, o sea, y está rodada en 28 países distintos. O sea, todos esos retazos de sitios son trozos que él fue filmando a lo largo de 4 años en 28 países distintos, hasta el punto de que hay secuencias que a lo mejor el plano que es un plano, es pam. Un personaje corriendo y girando una esquina, y luego el contraplano es a la vuelta de esa esquina. A lo mejor el contraplano de girar de una esquina, de un edificio, está rodado 3 años más tarde a la otra punta del planeta. De hecho, fijaros tardó 4 años el tío en terminar la peli, 4 años. Primero hizo un montaje a los 2 años más o menos, que por lo visto era diferente, o sea, y aquí no es rollo Snyder Cut, es que el tío lo estrenó. O sea, el tío lo estrenó porque no tiene dinero para terminar la peli, básicamente. Y aparte no conseguía productor, porque eso luego ahora que lo cuente mejor Fernando, pero resulta que no tenía guión. O sea, es que esto es lo más raro todavía. O sea, no había un guión escrito. O sea, resulta que la historia la iban escribiendo más o menos. Es cierto que había una idea de qué se quería contar, obviamente. Pero que, por ejemplo, no existía el final, no tenían final. Claro. El final estaba pensado que el final lo escribiera la niña que está contando la historia. Claro, el armazón real de porque la historia, como dice Alberto, depende, o sea, él le cuenta, es como las 1001 noches, es decir, el Lee Pace le cuenta a la niña una historia, ya pues se cansan o hay que dormir, tal, la dejan ahí zanjada, al día siguiente continúan, pero continúan y es distinta, es decir, de repente un determinado personaje ya tiene otro rostro o están en otro sitio, o sea, va modificándose la historia. Y te das cuenta que la niña va dándole determinados feedbacks o inputs al personaje de Lee Pace, y en base a eso la historia se modifica. Y esos inputs eran reales, es decir, la relación que se construyó, la espina dorsal de la historia ambientada en la realidad, se construyó mediante improvisaciones con la niña. La niña no sabía inglés apenas y fue aprendiendo inglés la niña actriz y el personaje. Es decir, para la niña, de hecho, no había casi diferenciación entre el personaje y ella, es decir, muchos de los juegos que se ven de ella averiguando, diciendo no, pero entonces no pasó eso, pasó esto otro, y vuelves a la historia y se cambia eso. Es decir, la niña fue ejerciendo de co-guionista a lo largo de la historia, y las fantasías que había que terminar de rodar y de armar ya se hicieron en base también a lo que la historia espina dorsal había propuesto el personaje de la niña.
Entonces, sí, además bueno, sí, perdón, sí. Sí, entonces al final es eso, al final es una peli que entre las miles de metáforas que tiene y lo que dice Alberto, no es que sean metáforas o no que sean juegos muy enrevesados, sino que son muy sencillos en apariencia, pero son muy poderosos porque están contados desde la potencia imaginativa de la inocencia, ¿no?, del personaje de la niña, cómo va. De hecho, hay un momento pues que ves que la niña hacia el final de la historia está más crecida, está más mayor. Bueno, sí, eso es una cosa buenísima porque cuando graban claro, la fantasía está grabada como después, o por lo menos muchas partes de la fantasía están grabadas después, y en un momento determinado aparece la niña dentro de esa fantasía, y la niña tiene dientes. Porque claro, tú la ves toda la película sin dientes. Claro, aunque han pasado a lo mejor 2 años, ya le han crecido los dientes, digamos, se le han quedado los dientes de leche y ya tiene sus dientes. Y la gente de la historia lo dice. Dice, anda, no te como si está muy cambiada, hasta te han salido dientes, ¿no? Algo así. O sea, es muy bonito todo como está construido en ese sentido. Entonces es una envidia, me da muchísima envidia, vamos. Es una cosa que, además, es una película que la ves y dices, ostras, todo esto será digital, será no sé qué, nada, es todo imágenes reales, trabajo de cámara. A veces es una peli que está rodada en celuloide, ¿no? No es como ahora que hay secuencias pues, rodadas en la isla de no sé qué, al Quinto Pimiento, donde pues entre rodaje y rodaje de publis, pues el Tarzán cogía un operador de cámara, cogía un fulano y a lo mejor fueron 3 en una avioneta llegando hasta el Quinto Pimiento para rodar planos extras de esa zona para tenerla en su película. Es decir, al final es una peli que es un enorme puzzle y es más eso, es una experiencia sensorial en la cual hay un contenido de fondo que lo puedes interpretar de muchísimas formas, ¿no? Pues eso, la caída, el no sé qué. Ahí está hablando también de la creación de la ficción, ¿no? De la historia. Es decir, hay símiles. Hay símiles con cómo funciona el mecanismo del cine muy evidentes, ¿no? Con el juego de luces a través de una cerradura, cómo se invierte la luz y se ve una imagen y se proyecta y tal. Pero al mismo tiempo está como deconstruyendo, ¿no?, desgranando paso a paso cómo funciona la imaginación y cómo ves que la imaginación de la niña y cómo los inputs del Lee Pace en ella van haciendo que se construya una ficción épica cada vez más grande y que realmente no va de eso, va de muchas otras cosas. Va de muchas cosas. Otro detalle así técnico que es impresionante es el diseño de arte. O sea, le pasa mucho a las películas de Tarzan, que ahora, bueno, comentado alguna cosilla más de alguna otra por encima, pero lo que es el diseño de arte de Tarzan siempre es... Bueno, habría que decir la puesta en escena en general, pero el arte es como, no sé, o sea, de hecho yo estuve mirando a quién lo hizo y son gente que luego no ha vuelto a hacer cosas en cine, debe ser que se dedican a otras cosas y a lo mejor por eso precisamente, sí, a lo mejor, y por eso realmente es tan potente, porque como no tienen miedo a entrar dentro de un canon específico del cine para que se entienda, es que hay que verlo para entender la idea de fondo del no miedo a meter a un personaje que se llama Charles Darwin, porque sí, que va con un mono metido en una bolsa, porque sí, y lleva un abrigo como de pieles, pero súper raro, que parece que lleva la bandera de Inglaterra, pero no es la bandera de Inglaterra, sino que es como una especie de deformación de eso. O sea, un bombín. Pero luego ves a un tipo que es un esclavo y lleva unos cuernos enormes, un chico negro que parece un nubio, o sea, súper musculado, perfecto el tío. Y, o sea, no sé, hay unas cosas que te dejan absolutamente desconcertado de la valentía, no de la valentía, sino de lo que el cine también tendría que ser. O sea, es que ya no es que sea valiente, claro que es valiente, claro, porque el resto del cine no lo es. O sea, ese es el asunto. Si lo fuera, no sería valiente. Pero claro, es que no lo es. O sea, es que el cine tiene siempre mucho miedo a salirse de esa... Cuando hablamos aquí muchas veces del problema de Disney, y bueno, no sé, la gente que nos sigue, pues yo creo que nos entiende por dónde queremos ir, porque al final siempre acabamos diciendo todos que nos acaban gustando cosas, ¿no? Incluso más o menos o tal, pero que a nosotros lo que siempre nos acaba preocupando, a mí sobre todo, pero yo creo que es un miedo compartido, es esta homogeneización del cine, ¿no? O del arte, ¿no? Que todo sea igual, en realidad, que todos te están contando la misma historia bajo los mismos parámetros. Y en cambio llega cosas como esta, que son tan únicas, como The Fall, y te pegan un golpe en la cabeza y dices, joder, ¿por qué no puede haber más pelis de este tipo? ¿Por qué no puede haber más pelis que apuesten directamente por una estética tan enloquecida como esta? Fíjate, yo recuerdo mucho una peli que a mí no me parece buena, que es la del Quinto Elemento, pero no se me olvida por ejemplo, por el arte que tenía, el arte, por el arte, por el diseño de arte del Jean-Paul Gaultier, que estaba bastante bien, o sea, era muy original, era muy rollo Moebius, tal vez, pero claro, muy bien. Pero al final es eso, es decir, el Quinto Elemento
la historia es lo que más, bueno, más convencional o más blockbuster, ¿no? O intento europeo de hacer un blockbuster a la americana, pero es cierto que la inversión, que es lo que al final le pides a una historia de género fantástico, la inversión en un mundo que no existe y que veas montones de códigos que no tienes por qué entender y por eso, precisamente porque no los entiendes, te parece realista, porque dices, hostia, esto no lo puedo asir, ¿no? No lo puedo atar con lo que yo conozco. Hace que el quinto elemento, por ejemplo, yo recuerdo de verla y salir fascinado en términos no tanto de historia, que al final cuando termina dices, bueno, pues ya está,